quinto y bueno, esta vez lo dejé medio abierto porque hubieron mamás que me hicieron algunas preguntas en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos y les invité a, a participar de este vivo para que me hicieran preguntas y sacaran algunas dudas. Pero lo que más me sorprendió fue como que quise tomar en este tema fue un correo electrónico que me llegó preguntándome sobre cómo podíamos enfrentar o cómo podíamos hablar de sexualidad a nuestros hijos adolescentes. Bueno, mi nombre es Ele Techera y ya hace un par de años vengo trabajando con mamás y ocupándome de lo que es el acompañamiento a ellas y transitar esta etapa de la adolescencia lo menos compleja posible. Así que nada, estoy aquí para servirle, que puedan justamente sentirse acompañadas, tranquilas, no entren en caos y bueno, ese es como mi objetivo y que los adolescentes también sean comprendidos a partir de las herramientas que trabajamos aquí o que traemos en equipo entre todas. Bueno, ¿qué no es este programa? En primer lugar, este programa hoy, este episodio no va a ser con conceptos de un educador social, sexual, por ejemplo, va a ser basado en ¿cómo es que se dice? En palabras que yo implementé, acciones que yo implementé y lo que más o menos se trabaja a nivel educativo, bien, curricular educativo, pero no desde una perspectiva de educación sexual, que ellas tienen una inclinación diferente. Pero vamos a hacer todo lo posible para que las mamis puedan charlar de esta temática. Bien, en cuanto a hablar de sexualidad con mi hija o con mi hijo, o entrar en caos cuando tienen 13 o 14 años. Por ejemplo, dicen que sus hijas o sus hijos están teniendo atracción por su mismo sexo. Y mamá entra como, ay, ¿qué le pasa a mi hija? Está loca, no sé qué le pasa, no la entiendo, ¿por qué me dice eso? Bueno, en primer lugar, mamá, no entres en caos, no entres en esa sintonía porque tu hija o tu hijo es cuando más te está necesitando en este momento. Tenés que estar en calma y preguntarte y hacer, como siempre te digo, un viajecito al pasado. ¿Qué te hubiese gustado a ti tener en ese momento cuando a ti te surgieron esas dudas? Quizás vos también tuviste ese sentimiento o esa atracción hacia alguien de tu mismo sexo y no tuviste a quién preguntárselo. No tuviste el coraje de preguntártelo a tu mamá, como si tu hija te lo dijo o tu hijo. Y bueno, es eso. Pregúntate, ¿qué herramientas te hubiese gustado o cómo te hubiese gustado que tu mamá o tu papá hubiesen hablado este tema contigo? A partir de ahí empiezas a tranquilizarte y pensar con qué herramientas cuentas o qué herramientas tenés vos para tratar esta situación, que no es un problema, empezando por ahí. Es una situación que nuestro adolescente está viviendo, está transcurriendo, está transitando, y como es la etapa adolescente así, te lo dice, te lo cuenta. Quiero felicitar a tu adolescente por este gran paso que dio, la importancia de que nosotras creamos o creemos en ese vínculo de confianza, en no estar ocultando ciertos temas, como por ejemplo yo les he hablado mucho de que el sexo, el alcohol y las drogas son temas a tratar cotidianamente, para que este tema no sea un tema de que se mete abajo de la alfombra. No. Entonces la sexualidad
vos tenés que buscar información sobre el adolescente, como qué es lo que le está pasando hormonalmente al adolescente. Tampoco es otra cosa de otro mundo que te diga que le gusta algo, la atrae a alguien de su mismo sexo. Recuerden que yo estoy en Uruguay, que es uno de los primeros países donde se aprobó el matrimonio igualitario y, y bueno, y hay mucha tendencia a que las parejas sean del mismo sexo. No quiere decir que, que no hay parejas heterosexuales, pero sí hay mucha pareja. Después de esos años se ven más parejas del mismo sexo. Y entonces tenemos que es parte de nuestra cultura, esto ya es parte de nuestra cultura, ya no se ve como algo de otro mundo. Y bueno, nuestros adolescentes están creciendo con eso. Ya mi hija también tiene 14 años, no, ahora tiene 15, ya varias veces me dice que le gustan las mujeres, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ella me trae amigos varones, así que no te preocupes, mamá, por lo que te diga, porque ellos son muy cambiantes, así como cambian su carácter, cambian sus gustos. Lo importante es que vos puedas hablar con ellos, decirle lo que sienten, hablarle de sexo, de lo que es el sexo, con palabras asertivas. No inventes palabras. Busca, si no sabes, no tienes las herramientas, no sabes cómo se llama nuestro aparato reproductor femenino, ni sabes cómo se llama el aparato reproductor masculino, busca en internet, asesorate, indaga. Con eso te sentás con tu hija o con tu hijo, con esas imágenes y mostrarle lo que es, qué se siente hormonalmente, qué es lo que no se siente. Y trata de abrir tu mente, hablarle desde el corazón, decirle, bueno, a mí esto nadie me lo enseñó, pero yo lo estoy estudiando para vos, para que vos sí tengas estas herramientas y sepas de lo que estoy hablando o de lo que vas a sentir o de lo que te va a pasar. Bien, por ejemplo, decirle las sensaciones hormonales o las sensaciones que tenemos al momento de estar con alguien en el cuerpo, y que ella sepa identificar en su cuerpo cuáles son las sensaciones o el peligro o de estar con alguien más grande que ella, sola, en una habitación o en un lugar. Eso también es muy importante. Cuando es... cuando te tiene que decir que alguien trató de tocar sus órganos íntimos o trató de hacer algo que ella no quisiera. Eso es muy, muy, muy importante de crear en nuestros hijos esa confianza de hablar de la sexualidad abiertamente. Bien, es como que tu hija tenga 16, 17, 18, 19, 20 años y salga a bailar, después de los 18 salga a bailar y le pregunte si lleva preservativo o la pastilla del día después. Hacerlo como normal, pero es algo que tenés que empezar desde ellos chicos a utilizar herramientas y a utilizar ese vocabulario de cómplice que somos de nuestros hijos. Tenemos que darles esas herramientas para que se desarrollen en confianza, no tengan temor en preguntar, quieran saber más sobre el tema. Van a haber preguntas que nos van a sacar para afuera, pero nosotros como padres, bueno, le decimos, en este momento no te puedo responder esa pregunta, pero sí, vamos a buscar y buscamos información de personas idóneas. Hay educadores sexuales, hay para la familia, hay para adolescentes, hay mucho material en internet que nos puede servir justamente para este tipo de situaciones. Desde mi lugar te puedo decir que te quedes tranquila, que es parte del proceso, pero sí contené a tu hijo o a tu hija, contenela desde el amor, entendela, ponete en el lugar de ella
cómo, justamente qué herramientas, cómo le vas a hablar. No te asustes, no tengas miedo de hablar de este tema. Tranquila, no se termina el mundo. Y bueno, y solamente eso de que lo hagas cotidiano, de que puedan hablar de la regla, de la menstruación, con tranquilidad, los varones de la eyaculación, que van a empezar con las eyaculaciones nocturnas y ustedes también tengan herramientas con las que responder a esa situación que le pasó en la madrugada, que no va a saber lo que le está pasando. Y lo importante de todo esto es que vos te sientas tranquila y contenida, que acá vas a tener un lugar donde te vamos a apoyar y a darte respuestas a temas que vos no sepas. Y también siempre todas tenemos algo que aportar a nuestro grupo, y allá es donde vamos a contarnos nuestras experiencias y cómo manejamos diferentes situaciones. También es súper importante que lo hables con tu pareja, cómo quieren encarar esto de la educación sexual de tu hija o de tu hijo. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? Porque a veces el vínculo afectivo o más cercano generalmente es con el mismo sexo, mamá, niña, papá, varón. Pero hay que tener en cuenta que no porque sea varón tenemos que educarlo desde una postura machista y decirle, no, estas son cosas de mujeres, a vos no te va a pasar porque vos no vas a menstruar, o vos no vas a tener la regla, o tal cosa, o tal otra. No, simplemente decir las cosas como son sin ponerle género. Entonces, a ese niño, a esa niña, a ese niño varón, adolescente varón, le van a estar pasando cosas que las niñas no sabemos qué le pasan. Entonces también debemos de saberla. Entonces, esto de que empiezan a cambiar la voz, eso también hay que decirles a ellos qué es lo que le está pasando, porque no saben cómo sino enfrentarse, porque generalmente ese cambio de voz en las instituciones educativas tienden a que le hagan bullying, tienden a que se rían de ello, a momentos de burla. Y bueno, justamente es como ellos tienen que manejar su frustración o su dolor de una situación que es normal de su etapa, porque justamente les preguntan a los docentes algo y de momento les sale esa voz gruesa, como de momentos les sale esa voz finita, y ellos no saben lo que le están pasando. Y es a los varones que le pasa eso. Y justamente hay muchas cosas que a los varones hay que enseñarles, como la menstruación de la niña, que si le pasa eso a una compañerita en su grupo, no tienen que burlarse de ellas, tienen que apoyarlas, tienen que ayudarlas, cubrirlas si tienen alguna camisa o sacarse su mismo buzo para cubrir a su compañera, que no sea un momento de burla ni de ponerla en avergonzar a nuestra compañera, porque son traumas que van generándose en nuestra adolescencia que quedan para toda la vida. Imagínense que le venga la menstruación a una niña en el colegio a la hora del recreo, y que la vea todo el mundo y sus compañeros empiecen a reír de ella. Eso genera un trauma que esa chica no se va a olvidar nunca más qué día tuvo su primer día de menstruación. No por el hecho en sí de haberle venido la menstruación, sino el hecho de la burla y la avergonzada que ella se va a sentir en ese momento por pasar de esa situación, ¿verdad? Entonces nosotros como mamás, como papás, debemos darle a nuestros hijos esas herramientas y esas estrategias de que cómo actuar en situaciones como esta, de que puede ser de todos los días, porque somos humanos, somos mujeres, somos hombres,
y nos van a pasar tarde o temprano. Pero justamente como estamos en la adolescencia, tendemos a ridiculizar al otro, reírnos del otro, mirá lo que le pasó, bla, 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 y ahí se expande, empieza el boca a boca de lo que le pasó a cierta compañera y no está bueno. Entonces ahí tenemos que hablar también de la ética y un poco de la honestidad de nuestros hijos, empezar a platicar y hablar de toda esa parte esta parte moral también que nos compete como padres, como adultos responsables hacia nuestros hijos. Así que tenés como unas cuantas herramientas en este live de, de cómo hablar de la sexualidad, de cómo comportarte con tu hijo al momento de hablar, con suma tranquilidad, como que si estuvieras hablando de las series de Netflix, hacer de este tema algo cotidiano, algo que tu hijo se sienta a gusto de hablar con vos. Les puedo asegurar que hay situaciones en la vida que uno agradece haber estado con las palabras justas para hablar de sexo o de sexualidad, que no es lo mismo sexo que sexualidad. Ahí también tenemos que diferenciar. Saber lo que es nuestra sexualidad, experimentar nuestra sexualidad, no es lo mismo que hablar de sexo, y eso es una traída para ustedes. ¿Cuál es la diferencia del sexo a la sexualidad? ¿Cómo podemos buscar herramientas en profesionales de este tema que nos ayuden a mejorar esto de cómo me siento? Yo desde mi postura te puedo decir la experiencia como madre, como también lo tratamos con los chicos, pero no de la parte profesional, como te había dicho al principio. Pero sé que vas a estar tranquila, segura de lo que vas a decir, porque vas a hablar, si no sabes decirle, no sé. Vamos a buscar entre las dos, entre los tres, si son 2 o 3 hijos adolescentes que tenés, información de X tema, y vas a sentarte con ellos a charlar, y va a ser ese momento de conexión. Cuando hablas de sexualidad, tus hijos no se olvidan más. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo era adolescente, no era adolescente, yo apenas tenía 9 años, era muy chica. Andábamos jugando en el patio de mi casa y éramos como 3 mujeres y como 4 varones. Andábamos ahí corriendo y jugando al toque, a la cazada, no me acuerdo, un juego de eso era la mancha, no sé cómo se dice en los países de ustedes. Y me acuerdo que estábamos muy entretenidos un verano y mi mamá me llama para adentro. Y yo quedé pensando, ¿qué habré hecho? ¿Qué rompí? Porque yo estaba totalmente entretenida, no lo sabía. Mi mamá me llevó a la habitación de ella, me hizo sentar en el borde de la cama, y eso era como un ritual de te voy a cortar la cabeza, algo así, porque hiciste alguna macana. Y se puso a contarme de la menstruación. O sea, yo de niña dije, me acuerdo más de ese día que del día que vino la menstruación, les puedo asegurar. Fue horrible, porque me sacó de mi lugar de relax como niña, como juego, que yo estaba tranquila, como que tenía 9 años y yo estaba disfrutando mi niñez, a sacarme, a darme una charla de cuándo me iba a venir la menstruación, de que ya no podía jugar con las piernas abiertas, de que ya no podía hacer paros de mano, de que ya no podía juntarme con varones porque me iba a venir la menstruación, de que, bueno, un montón de un sermón larguísimo
Y yo apenas tenía 9 años, no entendía absolutamente nada. Y para mí fue traumático ese hecho de que me sacara de ese lugar de tranquilidad que yo estaba. Por eso tienen que buscar el momento justo. Por eso el adolescente, cuando él quiere saber, o el niño también, cuando él quiere saber, ellos preguntan, directa o indirectamente preguntan. Entonces nosotros tenemos que estar con ese oído fino y, y justamente responder lo que ellos nos están preguntando en el momento que nos están preguntando. No decirle, después te cuento, después te digo, mañana hablamos. No, ese es el momento cuando él, porque después se va a olvidar y vos también te vas a olvidar. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hijos no tienen la información adecuada de alguien que sí, supuestamente entre los ojos de ellos, lo debe de saber, que somos nosotros los papás? Eso crea de que ellos vayan y pregunten esas cosas a sus amigos o a internet. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Mal decirle que esperar, no sé, voy a informarme o esto es así, 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 si no sé responder, o que nuestro hijo vaya y se malinforme con sus amigos o con internet y lo malinterprete. Entonces es ahí donde tenemos que poner en la balanza nuestro papel de le digo la verdad o le digo en este momento lo que es esto que te está pasando o lo que vas a vivir, o lo dejo que ellos, al libre albedrío, como se dice, que ellos interpreten lo que se les pasó por la cabeza. Así que mami, yo te aseguro que va a ser lo mejor, que te pongas más abierta, que sepas comprender la adolescencia, disfrutar este momento, charlar sobre lo que a vos te pasa también en este tema. Obviamente no le vas a contar tu intimidad, pero sí le vas a contar tu proceso de cuando fuiste adolescente, lo que te pasó, cómo te pasó. Ellos, vos al contarle lo que a vos te pasó, va a conectar mucho con vos, tu hijo o tu hija, y se va a abrir más a este diálogo tan interesante que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces te invito a tranquilizarte, a, a implementar esto de escucharlo en el momento que te hace la pregunta y decirle, ¿qué me dijiste? No te entendí bien la pregunta, si vos la podés indagar en tu cerebro y buscar las palabras justas para esa respuesta, que yo sé que va a ser la mejor, porque va a ser desde el amor, va a ser desde la tranquilidad, va a ser desde el objetivo que vos te estás planteando para educar a tu hijo. Y bueno, justamente si vas a tener acuerdos con tu pareja de que va a ser uno o van a hablar los dos con los hijos, está muy, muy buena esta parte, porque cada uno puede aportarle su propia experiencia como adolescente o su propia experiencia como descubrimiento de la sexualidad en cada uno de nosotros. Entonces, el rol de papá es sumamente importante si tenemos un hijo varón, y también si tenemos una hija mujer que la sepa entender, que la sepa comprender. Los acompaño a subirse a esto de querer estar en equipo a educar nuestros hijos y escucharlos y entenderlos, y más en un tema tan complejo para ustedes los papás, para nosotros los papás, como es la sexualidad, y para las mamás también. Pero justamente los invito a calmarse, a estar tranquilos, a disfrutar estas charlas, disfrutar de ese momento, porque cuando queramos acordar la adolescencia de nuestro hijo, ya pasó,
se nos escapó de las manos y ya no tenemos marcha atrás para solucionar situaciones que se empiezan a agravar posteriormente con el paso de los años, porque ya ellos se independizan y ya ahí no podemos nosotros como adultos buscar sanar esas relaciones. Entonces es el momento ahora de crear vínculos fuertes, vínculos con pilares importantes basados en el amor, con pilares con valores íntegros. Y bueno, eso es lo importante del comunicarse, ¿verdad? Toda esta creación de este tema de valores. Así que tenéis tareita para esta semanita, trabajar esta parte de la comunicación y la sexualidad. Así que fin de semana, mucho trabajito, indagar si no tenés herramientas para enfrentar este tema. Y bueno, te invito a disfrutarlo y nos vemos la semana próxima con el 6º episodio. Así que felices de esta maratón